Bueno, he cambiado un poco el título. Veis que he puesto Unión Legislativa y luego los primeros pasos para la Unión Política en el Señorío de Vizcaya. Ahora comentaré un poco por qué lo de Unión Legislativa. Simplemente señalar en un principio que se están celebrando los 500 años del Fuero Nuevo, pero la Unión Legislativa, cuando los tres territorios, la Merindad, la Vizcaya Nuclear y Encartaciones, adoptaron el Fuero Nuevo, fue en 1576. Y es un momento también importante porque es el momento en el que todos van a tener el mismo fuero. Decidí hacer este tema, como él comentaba, tratamos muchos temas en el Museo de las Encartaciones y el objetivo es siempre completar. Mi idea es, si el día que me jubile, poder tener muchísimos temas de las Encartaciones tratados, porque generalmente cuando se tratan temas a nivel vizcaíno muchas veces las Encartaciones quedan un poco aparte. La gente cuando se asoma a la barandilla de las Arenas y mira hacia el otro lado, lo que ve no es una Vizcaya absoluta. Hay zonas en las que se parece mucho a Vizcaya, otras en las que es una cosa intermedia y otras en las que casi nada. Entonces a veces la gente frena y dice esto requiere otro trabajo y se queda sin hacer. Así que intentamos llenar estos huecos. En este caso, en el año 95, Fernando hizo un trabajo para el Museo de las Encartaciones, entonces estaba director González Zembellín, que todos le conoceréis, que era el primer trabajo general sobre la Junta General de Avellaneda. Lo que pasa es que él se centró sobre todo en el siglo XVIII y trazó las líneas fundamentales del siglo XVII y del XVI, igual que hizo Gregorio Monreal, pero a mí me quedaba siempre un poco la cosa de esto, entre el señorío y las encartaciones siempre ha habido una pelea constante, una conflictividad tremenda. Pensad que la Merindad de Durango en 1628 se integra en el señorío, aunque no le dan los 12 votos que piden, y nosotros tardamos hasta 1801, son 200 años de pelea. Entonces, bueno, lo he dividido en dos partes. Primero, la Unión Legislativa, entender cómo adoptamos el foro nuevo, si lo hacemos de mutuo propio o lo hacemos de manera sencilla, y cómo empezamos a integrarnos. Esto es la primera parte. La segunda la tenéis muy bien descrita en el libro de Fernando, del siglo XVIII, cuando se integran definitivamente las encartaciones en el señorío. Como os comentaba, en el 76 se va a producir la Unión Legislativa. Podríamos empezar desde muy atrás, hablando desde las encartaciones en el siglo XIII, porque las encartaciones, eso es interesante. También a nivel de fuero. Somos un territorio de frontera y eso explica muchas cosas. Por eso, cuando la gente pasa allí y ve lo que hay, no acaba de encajarlo todo, ¿no? Entonces, somos la muga entre lo vasco y lo no vasco, por explicarlo de alguna manera. Y en el tema foral ocurre lo mismo. Entonces, bueno, podríamos estar al siglo XIII, cuando las encartaciones nacen, es una comarca artificial. Probablemente en la Alta Edad Media ni siquiera hablaban el mismo idioma. Probablemente unos hablaban romance y otros euskera. Se unifica a través de una junta, como dijo Joseba Aguirre Azcona ayer, es una estructura, un modelo de gestión. Probablemente se encartan bien con la corona, bien con los aros, no lo sabemos bien, y unen unos territorios que no son exactamente iguales, aunque tienen aspectos comunes, y se crea la comarca. Por eso es interesante no estudiarla de manera conjunta. Esto es un error súper habitual. Alguien coge Carranza y extiende todo lo que ha visto de Carranza para las encartaciones, o coge Gordesola y hace lo mismo. Es que va, y por eso también en el ámbito legal también ocurre, ¿no? Entonces, para no expandirme, lo primero que después de que en 1394 Gonzalo Moro hace su cuaderno, digamos, siguiendo el ejemplo que había hecho en Guernica, es lo que se suele llamar a veces el fuero viejo, para 1503 los encartados deciden que hay que hacer una reforma. Es la primera reforma, pero es una mala reforma, porque aunque parezca que está adelantado al fuero nuevo de Vizcaya, realmente no es un fuero renacentista, sino que es un fuero medieval, porque lo que hacen básicamente es repetir lo que había en el fuero viejo. De 45 preceptos creo que cogen 41, solo 4 son nuevos, y de esos 4 nuevos se están fijando en el fuero viejo de Vizcaya, que a su vez es medieval. Entonces, en 1556, ahora lo veremos, la Junta de Avellaneda hace una crítica absoluta. Dice que hay normas que se usan, pero que no se usan, otras que son propias de encartaciones que no aparecen, otras que están mal redactadas. En sí dicen que el fuero reformado es un desastre. ¿Cuáles son los problemas? Uno muy interesante es que no disponía de confirmación real. Es curioso porque el fuero reformado va a funcionar hasta 1561 y no tiene validez legal, en teoría, porque no ha recibido confirmación del rey. El gran problema es el que pongo en negrita, que no recoge todas las normas existentes. Cuando en 1394 Gonzalo Moro hace ese cuaderno y luego se reforma, hay cosas que se dejan fuera. Luego también señala que hay normas superfluas o no usadas, que probablemente vienen del ordenamiento vizcaíno, pero que allí no se usan. Conclusión, no era ni moderno ni adaptado a los tiempos. ¿Y de dónde proceden estas normas que faltan?
Pues evidentemente del cuaderno de 1394, nos miramos siempre a Vizcaya, estamos constantemente, cada vez que hacemos algo nos miramos a Vizcaya. Gregorio Monreal dice que el cuaderno de Juan Núñez de Lara de 1342 probablemente era derecho supletorio para encartaciones. El fuero de Ayala lo pongo en interrogantes porque no aparece nombrado en los fueros, pero Zaya, Gordesola y Güeñes, que son un poco los más diferentes, los más cercanos a Ayala y a Vizcaya, tienen cosas que se basan en el fuero de Ayala. Y luego hay un fuero que en Vizcaya es muy poco conocido, que es el fuero de Becio. ¿Qué es esto? Esta norma que veis aquí aparece en el Fuero Viejo de Encartaciones y también en el Reformado, que es una norma sobre los bienes de marido y mujer, cómo se han de partir. Si os fijáis lo que está en amarillo, pone fuero de vecino. Esto ha sido muchas veces leído como, bueno, algo de vecinos, algo municipal. Andrés Porras, que es un profesor de la Universidad de Cantabria, señala que esto es una mala transcripción de Becio. Y lo dice porque esta norma aparece también en este fuero de Becio, igual en los lugares donde se llevaba a cabo, que es en el oeste de Cantabria, entre Laredo y Casturdiales más o menos. Si fijáis también, otro detalle interesante es que no se utilizaba en todas las encartaciones, solo en Somorrostro, es decir, hoy en día margen izquierda de zona minera, Galdames, Sopuerta, Carce y Trucíos, y probablemente Arcentales. ¿Y qué es esto del fuero de Becio? Bueno, pues el fuero de Becio es un fuero que se utilizó en una merindad de Becio que está muy mal documentada, que parece que nace en el siglo XII, que es todo ese espacio amarillo, que parece que es una merindad que se crea abarcando un espacio que va entre la Son, la Ría y el Cadagua. Es un espacio que está documentado y sabemos que existió, pero que duró poquísimo, porque las encartaciones, aunque hay una hay una mención a un término de encartaciones en 1175, creemos que no corresponde a las encartaciones actuales, sino a otras que hubo en Burgos, en la zona de Covarrubias, porque se refiere a la Sierra de Mamblas. Dura muy poco porque enseguida, en el siglo XIII, pues o bien la Corona o bien los Haro crean las encartaciones, con lo cual toda la zona de Carranza, Arcentales, Sopuerta, Galdames, etcétera, queda fuera. Y en la merindad de Becio queda restringida la parte de arriba de Cantabria. Sabemos que existe, aunque no hay muchos datos, porque se nombran corregidores de Becio hasta el siglo XVI, que yo conozca. Entonces, esta parte de encartaciones que estaba arriba, la que os comentaba de Somorrostro, Sopuerta, Arcentales, resulta que parece que conservan algunos de esos elementos del fuero de Becio. Y está documentado, por ejemplo, en 1511, que en un pleito, en un conflicto que hay en Somorrostro, se dice que tienen que utilizar el fuero de Brisio, le llaman Brisio. Esto lo repito, me parece interesante porque es que, si os fijáis, la parte de Salcedo, Zaya, Güeñes, Gordesola queda fuera, tiene más vínculo con Ayala, la de arriba tiene más vínculo con lo que era el fuero de Becio, pero es que tampoco es una cosa uniforme, porque el fuero de Vizcaya también se utilizó en Limpias, en Colindres y en Casturdiales. Estamos ahí en un movimiento, incluso todos lo conoceréis igual, que había aforados al fuero de Vizcaya vinculados a la Junta de Avellaneda en Burgos, cerca de Medina, había una serie de pueblos. Por tanto, estos problemas que tiene el fuero reformado vienen de que muchos elementos que eran propios de encartaciones no están recogidos y que parece que son diversos, Vizcaya, Ayala, Becio, etcétera, están mal redactados, encima no se ha modernizado, tienen un problema. ¿Y qué es lo que hacen? Hacer una segunda reforma. Esto casi no se estudia en la bibliografía. Es el fuero nuevo de las encartaciones. Se sabe que algo se hizo, pero es que no se ha conservado. Tengo alguna pista de que, porque es rarísimo que ningún escribano haya hecho ningún traslado ni ninguna copia. Entonces tengo alguna pista de dónde puede estar, que de algún escribano que lo haya hecho, le voy a intentar buscar. Pero es un fuero que existió, pero que no sabemos qué texto tenía. ¿Cómo lo sabemos? Porque mirando las juntas de Avellaneda, en 1556, el 30 de abril, como os he dicho, básicamente lo que dicen es que el fuero reformado es un desastre y que lo tienen que reformar. Y dicen, además, lo veis aquí, se ha de hacer y reformar como se hizo y reformó el fuero de Vizcaya. Ellos han visto que en Vizcaya han hecho un fuero moderno y en encartaciones la Junta dice, nosotros necesitamos uno igual, no podemos estar como antes. Y entonces siguen ese modelo y deciden reformarlo. ¿Qué es lo que hacen? Las encartaciones en esta época se dividen en tercios. Nosotros, para estudiarlas hoy en día, para evitar pues eso, como es tan peculiar, lo dividimos en 4 partes: encartaciones occidentales, orientales, centrales y meridionales. Pero en el siglo XVI hay 3 tercios. Unos son los de Carranza, Arcentales, Trucillos, ellos son conscientes de que son diferentes. La otra parte son Zaya, Güeñes, Gordesola, también saben que tienen características diferentes, y luego Somorrostro, junto con Sopuerta y con Galdames. Entonces se juntan un representante de cada tercio, se van a la casa del teniente corregidor, que ahora está en Zaya, y con el síndico procurador. E intentan hacer un fuero, pero no lo consiguen.
Y deciden en el 59 hacer esto, llamar a representantes de cada uno de los concejos. ¿Por qué hacen esto? No lo especifica la documentación, pero probablemente lo hacen es porque no tienen todas las mismas normas. Esto viene desde la Edad Media, es un conjunto, ya lo dijo Gregorio Monreal, las encartaciones es una suma de señoríos con sus características particulares y probablemente se tienen que juntar todos para no dejarse nada fuera. Y entonces se juntan y por fin lo reforman y hacen un fuero. Como hace siempre en las encartaciones, el teniente del corregidor les dice a todos, bueno, pues ahora ir a vuestros concejos y valles, votarlo, y si os parece bien, lo aceptamos como fuero. No tenemos el cuerpo del fuero, por supuesto. ¿Quiénes se quejan? Güeñes y Gordesola, que son un poco los particulares, porque, por ejemplo, en ellos sí que ejerce el mayorazgo, cosa que en el resto de las encartaciones no. Entonces, ellos se quejan, hacen alguna pequeña reforma, contratan, porque le pagan a Pedro de Montaño Salazar, hace estas pequeñas reformas y para el 18 de marzo de 1561 ya hay un fuero nuevo. Pero no se ha conservado. Es sorprendente porque no es que esté muchos años en activo, pero no el texto no se conoce o yo no lo he encontrado. Lo llamaríamos fuero nuevo, si existiese o si lo encontrásemos. ¿Qué problema tiene este fuero? Otra vez, que no tiene confirmación real. No sabemos exactamente por qué, pero la sospecha es que el señorío de Vizcaya puede que esté detrás. El señorío quiere una unificación en todos los aspectos. Quiere que todo esté igual. Y probablemente, si le dieron al fuero de Vizcaya la confirmación real sin demasiados problemas, aunque tardó un poco, que no se le den al fuero de encartaciones, parece que detrás hay algún tipo de movimiento para que eso no se consiga. Si os fijáis, hay un momento incluso que esa confirmación real, esa falta, es un problema, porque el licenciado dice, esto es una ordenanza, no vale para nada, no está confirmado, no tiene validez legal. Por tanto, algo tenemos que hacer. Y es tan importante que en un momento determinado incluso ofrecen 200 ducados para el que vaya a la corte y lo confirme. ¿En qué quiere ir el teniente del corregidor incluso? Porque es mucho dinero y le dicen que no. Luego incluso hacen repartimientos, 3.000 maravedíes. No consiguen la confirmación, es algo muy raro y además no encontramos una respuesta, por lo menos en las actas de Avellaneda no se dice nada. Por tanto, ¿qué es lo que hacen? En la última fase deciden adoptar el fuero nuevo. Pero esto no va a ser fácil, porque realmente estas adopciones del fuero, estas integraciones políticas, realmente son trabajos o condiciones que ponen las élites. En este momento parece que hay parte de las élites encartadas a las que le viene bien integrarse dentro del fuero. Entonces, empiezan a discutir. Ocurre algo muy curioso, cuando lo leí en las actas, al principio no le di importancia, y es que Juan de Salazar, que es un potentado, es el nieto de Lope García de Salazar, controlan el transporte del mineral de hierro en Somorrostro, hace una cosa rara, y es que pide una provisión real, la presenta en Juntas de Avellaneda y dice que a partir de ese momento el teniente del corregidor, que es el licenciado Soto, no puede cobrar dinero, ni comida, ni nada. Parecía que la Junta de Avellaneda había llegado a un acuerdo con él para darle una pequeña cantidad cuando tenía que moverse. Y Juan de Salazar dice que no se puede. Entonces, el teniente del corregidor apela. Y apela además apoyado por otros miembros de la Junta de Avellaneda, por otros personajes ilustres, con lo cual parece que es una pelea entre élites. ¿Y qué es lo curioso? Que como el teniente del corregidor está incumpliendo, porque es una orden real, pues al final la Junta de Avellaneda se ve obligada a denunciarle. ¿Pero cómo le denuncian? No con el fuero de las encartaciones, lo hacen con el fuero de Vizcaya. Con lo cual parece que hay una pelea entre todos. Dicen, no, es que nuestro fuero no tiene validez legal. Este es teniente del corregidor, depende del corregidor, que depende del rey, por tanto utilizamos el fuero de Vizcaya, intentando fastidiar a este Juan de Salazar, que no quiere que el señorío entre en el control de las minas. En el 75, el 9 de agosto, en la documentación se llama recibimiento, la Junta dice que van a adoptar el fuero nuevo sí o sí, pero, y esto es un problema que luego estudian muy bien en el siglo XVIII, aquí empieza el gran problema. ¿Cuál es el gran problema? Que el señorío de Vizcaya va a empezar a tomar decisiones unívocas para todo el señorío, incluyendo encartaciones, y los encartados dicen, no. Yo tengo el fuero nuevo, pero nosotros tenemos la libertad política. ¿Que quieres hacer cosas que nos afecten a nosotros? Primero nos preguntas. ¿Y qué hizo el señorío? Pues como había integrado a las encartaciones dentro del fuero nuevo, tenía que pedir una nueva confirmación real. Y tienen que pagarlas porque era muy caro. Y le dicen a las encartaciones, ahora paga tu parte. Y la Junta dice, no, yo no voy a pagar nada porque no me has tenido en cuenta. Y entra en un nivel de pelea que esto es lo que se va a repetir durante el siglo XVII y XVIII. Unos intentando actuar de manera unívoca y los otros diciendo, cuando es cosa nuestra, si no nos preguntas, no pagamos. Llegan a una concordia el 8 de septiembre del 76, y cuando parece que está todo hecho, Juan de Salazar, que es este potentado,
ordena a los concejos de San Pedro de Abanto y San Julián de Músquiz, que son dos de los concejos más mineros, que votan en contra. Y entonces se quedan parados. Y lo curioso de la documentación es que cuando la Junta de Avellaneda va a intentar solucionarlo, no dice que van a convencer a San Pedro de Abanto y a San Julián de Músquiz, dice que hay que convencer a Juan de Salazar. Juan de Salazar no hace caso y entonces Francisco de Anieto, que es el procurador de Güeñes, le dice: tenéis dos opciones, o os integráis o os quedéis fuera, tanto de la estructura política de las encartaciones como del señorío, os quedéis fuera. Y esta amenaza es la que finalmente hace que se adopte el fuero. Y para el 20 de noviembre de 1576, o en una fecha anterior, ya está en uso en las encartaciones. Es decir, es el momento en el que hay una unión legislativa. ¿Qué pasa a partir de este momento? Pues que entramos en el siglo XVII. Ayer me pareció muy interesante lo que dijo Andoni Artola. Tenemos la manía, y sobre todo en trabajos en espacios como el mío, que trabajamos mucho el territorio, en mirarnos solo al ombligo. Y parece que Vizcaya vive aislada del planeta. Pero no es cierto, en esta época estamos dentro de la monarquía y dentro de un imperio, del mayor imperio del momento. Entonces todo lo que ocurre ahí nos afecta. Y el siglo XVII es muy duro para Vizcaya y para las encartaciones, tiene varias fases, porque estamos influidos por las numerosísimas guerras en las que está metida la monarquía. Entonces tiene una primera parte que es un poco mala hasta 1599, que acaba con las pestes, pero luego, bueno, justo ese momento es la guerra de Flandes, el señorío y sobre todo las encartaciones también que van a mandar barcos, soldados, marinos, la monarquía ahoga constantemente en competiciones, pero hay un momento que es la tregua de los 12 años, de 1709 y 1721, y esa parte es buena y ayuda a hacer algunas cosas que veremos ahora. Cuando acaba la guerra de Flandes del 48 hasta el 80, es la crisis absoluta. Se cierran todas las ferrerías, no hay construcción. El barroco, que en Roma empieza en 1581 con la construcción del Jesús, no se asientan encartaciones en Vizcaya hasta a partir de 1680. Hay un vacío enorme, ¿no? Entonces, es en este momento cuando se van a producir las primeras anexiones, tanto en los momentos buenos como en los malos. La primera propuesta de unión por parte del señorío, esto lo he hecho todo relativo para que veáis lo conflictivo que es todo este proceso, ¿no? En el momento bueno de la tregua de los 12 años, el señorío de Vizcaya, en 1609 y 1615, hace propuestas a las villas para que haya una unificación. No lo consigue y un poco después de ese término de la tregua consigue que la Merindad de Durango se una al señorío. La Merindad de Durango no consigue lo que quiere, porque quiere 12 representantes, uno por anteiglesia, y solo le dan 2. Y ese mismo año empieza a hablar con las encartaciones para unirse. Sí, 5 voy. Para unirse. Luego va a conseguir también la unificación con las villas. Entonces, este es el primer momento. La respuesta del señorío es que lo van a hablar en sus concejos, pero finalmente es un no, como va a ser siempre un no. Pero aquí, en este momento, se produce la primera fricción, porque la respuesta de Gordesola es que no les parece bien. Y en esto entran dentro los Urtusaustegui. Los Urtusaustegui son una familia bastante importante en Gordesola, que son síndicos procuradores en bastantes ocasiones, y estos, cuando les estudias un poco la documentación, López de la Puente Urtusaustegui llega a ser regidor de Bilbao. Marcos de Urtusaustegui también regidor de Bilbao. Son comerciantes, tienen intereses en Deusto, en la villa, comercian. Hay un montón de Urtusausteguis y estos parece que son los que están empujando para que Gordesola se integre, porque en el fondo eso es una cuestión de élites más que de pueblo. En el año 30 y 31, Gordesola se intenta unir, las juntas de Avellaneda se amenazan y paran la unión. Pero en el 35 hay otra segunda propuesta de unión del señorío. Y veis que votan, solo vota a favor Jerónimo de Salazar, que es el de Gordesola, el resto dice que no, o no opinan. En el 35, otro nuevo intento de unión de Gordesola. Es todo el rato, todo el siglo es así. En el 39, una tercera propuesta de unión al señorío. Es la única vez en la que votan todos en contra, más los que no respondieron. Es el único momento. En el 41, otra vez, otra más. Y en esta, además, es una opción seria, porque el señorío ya no hizo solamente una mención en Juntas de Guernica, que luego se trasladó a Avellaneda, sino que nombró a 10 personas para tratar el tema. Y entonces los encartados se vieron obligados a coger gente importante. Un Salazar, un San Martín Zamudio y luego el síndico del momento, que es un Ochoa de todos son familias importantes. Dicen que no, y ahora es entonces cuando ya Gordesola y Güeñes, y con 3 concejos, que 3 concejos son Santurchi, Trapagaran y Sestao, deciden que se van a separar. 3 concejos no lo consigue, pero Gordesola y Güeñes sí. ¿Quién está detrás?
un Urtusaustegui para Gordesola, una persona vinculada a Bilbao, y un Hurtado de Tavisón, que es un alcalde perpetuo de Güeñes, que es familia, por ejemplo, de los Taborga, que tienen propiedades en Bilbao y en muchos sitios. Entonces entramos aquí en una bueno, las características de la unión es que entran igual que el resto de las antiiglesias vizcaínas, con las mismas características, pero hacen una cosa que es muy interesante porque quieren lo bueno de Encartaciones y lo bueno de Vizcaya. No quieren perder la primera instancia, que es lo que ha comentado él, la posibilidad de juzgar. Entonces siguen bajo la jurisdicción del teniente de las Encartaciones. Y esto lo va a aprovechar las Encartaciones para estar exigiéndoles constantemente dinero, pues por ejemplo, por las levas, por reparar la casa del corregidor, por cualquier cosa, ¿no? Están vengan a exigirlo y entrarán en pleitos constantes que van a ser, bueno, les van a arruinar. Estos pleitos son constantes. En el 45, otra propuesta más. Esto es una constante discusión una y otra vez. Casi siempre propuestas del señorío, que es el que quiere que se unan. Y en el 50 hay una concordia. ¿Por qué hay una concordia? Otra vez contextualizando, porque en el 48 acaba la Guerra de Flandes. Están destrozados. Yo cuando hicimos un trabajo sobre ferrerías en Encartaciones, había unas 80. No, tantas no, 40 y tantos, todas cerradas. No funcionaba nada. Pero como hay una tendencia a discutir entre Vizcaya y Encartaciones, en el 55 una séptima propuesta. En el 66 otra. Y en el 68, y también coincide, aunque la recuperación económica de la zona va a ser en el año 80 aproximadamente, en el 68 acaban las guerras de Portugal y Cataluña. Portugal se separa, Cataluña sigue integrada dentro del reino. No sé si esto tiene algo que ver, pero coinciden las fechas y se une Zaya. Detrás está Urrutia Salazar. En el 71-72, no sé la fecha exacta porque no tengo la concordia, se une Galdames. En el 84, Tres Concejos, que debería haber sido el primero, porque Tres Concejos está en la ría, tienen una vida común con Algorta, con los pueblos de alrededor, les gobierna el consulado, deberían haber sido los primeros, pero también tienen minas y por tanto los Salazar estarán detrás para evitar que se consiga. La cuestión es que al final, y acabo, se crean dos bloques, Repúblicas Unidas y Repúblicas No Unidas, que se repetirán en el siglo XVIII. La primera mención a esto lo encuentro en 1673. Se llevan tan mal, que llega un momento que solamente cuando llega María Luisa de Orleans, cuando Carlos II el hechizado se queda viudo y viene ella, consiguen poner un representante. Pero cuando hay que elegir corregidor, cada bloque envía un representante. No llevan ni siquiera al común. Esto les lleva a una cantidad de pleitos enormes y les lleva a un agotamiento económico descomunal. Y al final no tienen otro remedio que llegar a una concordia en 1799. Y en esta concordia dicen que los que están unidos a Vizcaya, que no se van a separar, no van a volver a Encartaciones de manera plena, tienen que pagar 3.000 reales por todo lo que no han pagado durante años. Los no unidos dicen, bueno, pues ahora si pagan, les dejaremos que sigan, pues que tengan cargos en las juntas de Avellaneda. Luego dicen que tienen que pagar una serie de retribuciones comunes y se llega a una especie de status quo que parece que se recupera la unión de las Encartaciones, aunque los otros siguen estando en el señorío, y que va a ser el germen de los futuros conflictos para que luego vuelvan a separarse, vuelvan a unirse, y hasta que lleguemos a 100 años más de conflicto, que es lo que nos gustan en Encartaciones, hasta que llegamos a un momento en que ya se integran plenamente. Y en fin, no me enrollo mucho, ¿no? Es que ricasco.